¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta entrevista especial que hacemos desde la Coordinación de Comunicación Social para todos los universitarios. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, al doctor Luis Méndez Vera, quien es promotor del gran músico que ha dado México al mundo, al maestro Rafael Méndez. Y bueno, queremos agradecer también al maestro Raúl Vázquez, docente de la Unidad Académica de Artes, quien nos hizo el gran favor de hacer este conecte entre el doctor y quien nos va a platicar acerca de la trayectoria del gran músico Rafael Méndez y de este homenaje que le hacen en el libro. Entonces, pues sin más, dejo al maestro Raúl aquí para hacer esta entrevista. Hola, buen día. Pues antes que nada agradecer mucho a la Coordinación de Comunicación Social, a la Secretaría Académica de la Universidad, a la Unidad Académica de Artes por esta gran oportunidad de hacer ver y constatar la vida de un gran migrante. Como lo hemos comentado, creemos que es el migrante número 1 que ha dado México para el mundo. De esta publicación, que don Luis Méndez Vera tuvo la confianza en nuestra universidad para traer esta publicación. Sí, es un libro que está llamado Movimiento Perpetuo, la verdadera historia del mejor trompetista de todos los tiempos, Rafael Méndez, un mexicano ejemplar. Queremos presentar a don Luis Méndez. Don Luis Méndez es un investigador familiar, pero más que investigador, es un, digo yo, impresión tangible, porque fue una persona que vivió los últimos años personalmente con Rafael Méndez, y eso nos da un gran orgullo conocerlo. Les comento, don Luis Méndez es un incentivador para los jóvenes estudiantes de música. Él les platica sobre la vida de Rafael Méndez y cómo fue su trayectoria. Entonces, don Luis, pues nos da mucho gusto estar acá con acá en Zacatecas con nosotros, ahorita de manera virtual. Próximamente lo vamos a tener por acá de manera personal virtual. Y sí, don Luis, pues de manera general, ¿qué nos puede comentar así brevemente sobre la vida familiar de Rafael Méndez, que fue dispuesta en el señor padre, don Maximino Méndez? Adelante, don Luis. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Me siento muy honrado de que mi querida Universidad Autónoma de Zacatecas y todo el personal docente, académico, pues de verdad para mí es un honor el que el libro lleve el logo, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma. Yo mismo soy egresado de la Universidad Autónoma de México, aquí en Campus Ciudad Universitaria, el corazón mismo de la Universidad Autónoma. Entonces es un honor para mí estar con ustedes y con mucho gusto. Realmente qué bueno que mi querido amigo, compañero y cómplice, el doctor Raúl Valdés Vanegas, que desde hace 15 años, viendo un programa que hicieron una entrevista en el programa Final de Partida de Televisa, ahí se contacta conmigo y empieza pues este vínculo maravilloso, esta alianza en que durante estos 15 años hemos estado picando piedra, ¿verdad?, trabajando duramente para poner el nombre y la obra de este mexicano ejemplar en el lugar que le corresponde. Y bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? Yo de verdad me siento muy honrado de que Raúl haya abrazado el proyecto, porque yo veo en Raúl un amigo imperdible, invaluable, porque él es un maestro de tiempo completo y ama la obra, tiene muchas generaciones ya con el ensamble Rafael Méndez. Entonces para mí es un honor, y qué bueno, Raúl, que me pregunta sobre el padre de Rafael Méndez, mi abuelo, don Maximino Méndez Gutiérrez, y yo puedo decir categóricamente que sin Maximino Méndez, sin Papamino, el padre de Rafael Méndez sin duda no hubiera llegado a donde llegó, sin ser por la sabiduría sobre todo que tenía él, un músico profesional de toda su vida, pero que por haber conformado
bandas, las bandas familiares, ¿verdad? Que son tan amadas y tan respetadas desde la calle, a una tercera o una cuarta de personas tocando instrumentos, y no imaginamos las historias que hay atrás de esto, ¿no? Entonces, creo que Maximino Méndez, aparte de ser un gran ejecutante de varios instrumentos, el que más amaba él era la mandolina, y dominar perfectamente el solfeo, ¿verdad? La partitura, y cómo tuvo la inteligencia y la sabiduría de a sus hijos más grandes, Jesús, que iba con el siglo, que nació en 1901, Antonio, Rafael y Luis, empezarles a enseñar solfeo desde los 4 años. Eso corresponde a una sabiduría natural, y él, al tener varias bandas musicales, pues él aprendió a conocer los instrumentos fundamentales. Inclusive yo podría decir que Maximino Méndez, sin duda alguna, porque estamos hablando de principios de 1900, él introduce instrumentos que no había en las bandas callejeras, en las bandas familiares, que de lo que se trataba era de hacer ruido, pero eso era, para que saliera la gente y les diera monedas. Pero él introduce, por ejemplo, el clarinete, el saxofón, o sea, él era un visionario musical, y con este corazón de un músico trascendental es que instruye a sus hijos. Y bueno, pues con Rafael tiene un trato especial, porque él desde el principio, ¿verdad?, le pedía que lo instruyera. Todos eran muy dedicados, pero Rafael particularmente, ¿verdad?, que le pedía su instrumento. Entonces, sin duda alguna, podemos decir que afortunadamente Rafael nace en una familia de músicos, y es una historia pues que viene en el libro. Yo se los recomiendo que lo lean, porque de verdad yo hablo en el libro de las causalidades. O sea, yo no creo que haya casualidades, yo creo que todas las cosas obedecen a una ley causal. Y yo creo que si ellos hubieran ido a Guadalajara con todo el dinero que tenían, esos costalitos de monedas de oro, ¿verdad?, si no los han asaltado, pues también es muy probable que Rafael no hubiera hecho la carrera que hizo, porque él tuvo que forjarse, ¿verdad?, un temperamento, un carácter, pero fundamentalmente el pilar fundamental de la obra y vida de Rafael Méndez se debe a Maximino Méndez Gutiérrez. Sin él, Rafael, sin duda alguna, no hubiera podido llegar a donde llegó. Don Luis, algo muy importante cuando uno ve todas esas fotografías que pronto toda la gente va a tener en su casa, en el libro, nos llama mucho la atención esa foto del niño con su violín. El niño con su violín. Sí. Yo creo que esta motivación, que tanto esta motivación, este interés por el violín, lo llevó a cuando ya adulto, a tener una disciplina y un espíritu de lucha. Tanto que este violín, vamos a decirlo, no sé qué opina usted, don Luis, lo llevó a ver a Paganini. Sí, la motivación de esta foto, ¿no? Sí, nuevamente, muy atinada tu observación. Y vale la pena aquí hacer un paréntesis. Yo cuando inicié a escribir el libro no tendría más de 100 páginas, cuando me encontré yo con Javier Lara, el gerente editorial de Editorial Clio, y él se interesó y me dijo, me gustaría leer su libro. Y yo le dije, pues el libro está en ciernes, estoy empezándolo, me falta mucho, pero sí me gustaría leerlo. Y como yo andaba buscando patrocinio, ¿verdad?, desde un principio, es un arduo y sinuoso camino el de poder editar un libro. Y Javier Lara me hizo una observación muy atinada, y yo agradezco aquí públicamente a él. Y él me dijo, don Luis, tiene que dar con la clave de éxito de Rafael Méndez. Y yo pues le pregunté, le dije, yo no soy escritor, ¿qué es la clave del éxito? Y dice, pues, ¿qué fue lo que hizo que Rafael Méndez llegara al lugar donde llegó, a ser el
el mejor, el más dotado en todo el mundo en su especialidad, la trompeta. Y yo dije, así, rápidamente yo le dije, pues todo lo que está en el libro, eso es la clave. Dice, no, hay una clave. Debe haber una clave. Usted que conoce al dedillo la vida y obra de su tío, usted va a dar con él. Y bueno, pues me puse a meditar y todo. Y una noche, de verdad, porque así suele pasar, me desperté, ¿verdad? Me desperté y dije, el violín. Entonces, de hecho, ese capítulo lo reescribí porque estaba muy ligero. Pero realmente me acuerdo que en aquel viaje maravilloso de casi un mes por toda la República en el trailer Thunderbird de una sola pieza, su camper, que recorrimos toda la República. Yo tuve la suerte de ser su compañero, de Rafael Méndez, y lo digo porque el hermano más amado de mi tío Rafael era mi padre, que era menor que él, pero también músico profesional de toda la vida, y ese amor me alcanzó a mí. Entonces, pues yo fui el suertudo de hacer ese viaje por toda la República, visitando amistades, familiares, y ahí cada noche él me contaba, ¿verdad?, la historia de su vida. Entonces, cuando yo me doy cuenta, él me contó y me habló del divorcio que tuvo cuando su padre le arranca el violín. O sea, como él le insistía más que todos, padre, papá, dame mi instrumento, dame mi instrumento. Entonces dice mi papá que en unas bodas en un poblado de Jalisco, ¿verdad?, que regresaba mi abuelo, pues le trajo un hermoso violín. Pero bueno, era un violín para un adulto. Entonces cuando se lo da, claro, todos los instrumentos son tan hermosos, ¿verdad? Cuando lo llama y en una especie de ritual ahí en la sala, abre el instrumento y el sol le da al bello violín, y él decía, yo veía y olía el violín, y cuando lo tomé en mis manos hasta me sudaban las manos, y tomó el arco ejecutante, intentó, ¿verdad? Intentó, y el abuelo, con esa sabiduría que tenía, ese ojo clínico, entonces él lo vio y se dio cuenta que no, que el instrumento no era para Rafael, porque Rafael tenía 4 añitos y el instrumento era para un adulto. Entonces sus brazos no eran lo suficientemente largos, ni sus dedos. Entonces le dejó un día completo el instrumento, pero al otro día le dijo, a ver, ven, a ver, trata de tocarlo. Y pues no podía. Entonces le dice, no, este instrumento no es para ti, y lo arranca de sus brazos, y Rafael se suelta llorando, ¿verdad? Entonces yo pude descubrir que esa fue la clave del éxito, porque en la porción donde viene en el libro esta porción de su vida, pues digo yo, qué increíble que en el Concierto Universal de la Música, al haber tenido ese duelo de la pérdida de su amado violín, años más tarde, ya estando en Estados Unidos, pues él encontrara, ¿verdad? Porque estamos hablando de fines de los 20, principios de los 30, donde las grandes bandas se establecían en la Unión Americana, y pues él decía, era una música muy bonita. Hasta el día de hoy las escuchamos, ¿verdad?, esas melodías de las grandes bandas. Y él dijo, sí, a mí me atrae y me gustaría también entrar a una de estas grandes bandas. Pero él, con la sabiduría que Dios le había dado, el carácter, el temperamento que había tenido que forjar desde que niño, imagínense un niño que ya no juega con juguetes, sino que tiene que salir con sus hermanos y su padre en la banda familiar a buscar la chuleta, ¿verdad?, como decimos. Entonces él tuvo que tener una madurez prematura muy fuerte. Y ya en Estados Unidos, él dice, no, yo sé que lo que yo tengo no lo tiene nadie, entonces yo tengo que dedicarme a algo diferente. ¿Qué es lo más difícil? La música clásica. Y entonces él se enfoca en los violines, porque hasta el día de hoy sabemos que unos de los grandes virtuosos de una orquesta pues son los violinistas. Hay piezas clásicas para violín con un grado de dificultad tremendo, y entonces él empieza a buscar, primeramente él empieza a buscar en la música clásica piezas para trompeta, y no encuentra mucho, ¿verdad? Entonces él se le ocurre, ya sé qué voy a hacer, voy a revisar
piezas clásicas de alto grado de dificultad para violín y voy a hacer la transcripción a trompeta. Y le decían que estaba loco. Estás loco, eso no se puede tocar en trompeta. La trompeta en los 20s estaba casi recluida a las bandas militares. Entonces él empieza a hacer transcripciones de piezas clásicas para violín de alto grado de dificultad a trompeta. Entonces, increíblemente yo cierro ese capítulo diciendo que increíble que se vuelve a encontrar con su amado violín y puede tocar el violín con la trompeta. Esa es la clave del éxito de Rafael Méndez. Transcripciones de piezas clásicas para violín, y de hecho lo iban a ver a las salas con esa intención, porque veían los programas, las gentes que ya empezaba a escucharse, a oírse hablar de Rafael Méndez, el mexicano que toca la trompeta como nadie, y veían los programas y decían, no, veían un Chardas de Monti, veían una danza de los comediantes de Smetana, y decían, esto no se puede tocar en trompeta, y dicen, me iban a ver por la curiosidad, ¿verdad? El descubrir si era posible que una trompeta pudiera tocar esas melodías. Entonces, sin duda alguna, el violín es fundamental porque es la clave del éxito de Rafael Méndez, cuando él logra las transcripciones de estas piezas de altísimo grado de dificultad tocadas en trompeta, ¿verdad? El vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov, en fin, todo esto. Doctor, sobre su llegada a Estados Unidos, ¿qué nos puede compartir de cómo se llevó su vida inicial dispuesta en el mismo rechazo y qué experiencia musical dio paso a ser visto con admiración? Bien, pues imagínense si ahorita el tema de migración, ¿verdad? Migrantes, está álgido, está tremendo, ¿verdad? Pues en aquellos tiempos él llega a Gary, Indiana, en 1926. Traía su trompeta bajo el brazo, ni siquiera traía un estuche. Dice que agarró 2 fundas de almohada y ahí tejió una línea y traía así su trompeta. Y dice que hacía muchísimo calor, llegó en verano allí a Gary, Indiana, y vio unos bebederos de agua, 2, ¿verdad? Uno a cada lado y un letrero en medio. Él no dominaba el inglés y pues se acercó al bebedero más próximo y empezó a tomar agua. Dice que llegó un tejano, dice un vaquero tejano, muy alto, con su sombrero, y lo agarró y lo aventó, o sea, lo quitó de estar bebiendo el agua y lo aventó hacia el arroyo de la calle. Entonces él, por toda respuesta, dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esta agresión? Y se dio cuenta, en eso llega un negro y empieza a tomar del bebedero contrario al que él había tomado. Entonces dio cuenta del rechazo, de la discriminación. Y entonces él dijo en su interior, contra esto también tengo que luchar, la discriminación racial. Y empezó a sufrirla, porque después de estar trabajando un tiempo en una fábrica donde se doblaban metales, ahí conoce a algunos negros y empieza a trabajar con ellos en las noches, en los suburbios negros, por un tiempo. Aprende un poco de la improvisación, del jazz, del blues, que a los negros, a los amigos negros, se les da también. Pero luego deja eso porque el ambiente era muy sórdido, muy riesgoso, porque ya empezaba a circular por ahí la droga y bebían demasiado, y él quería enfocarse totalmente al desarrollo de su profesión. Pero la discriminación era tal que un día se prueba con una pequeña orquestita de un poblado próximo a Gary, y es tal el coraje que el director siente al oírlo tocar como tocaba, que en lugar de congratularse y decirle tienes un puesto aquí en mi orquesta, lo corre, ¿sí? Mexican, go home, go home. O sea, esa es la discriminación, ¿verdad? Dice, me corrían porque cuando veían que yo tocaba mejor que ellos, eso les daba un gran coraje. Entonces luchar contra la discriminación fue tremendo, pero fue lo último, yo creo, que forjó el carácter de Rafael Méndez, porque él tenía que tener ese carácter forjado para llegar hasta donde llegó. Pero sí tuvo que luchar duramente contra esta discriminación racial. Y bueno, ¿qué es lo que logra
más adelante, no muchos años después, ¿verdad? Yo creo que por 26 o 27, no, como 27 o 28, él ya se contrata en una mejor orquesta. Y esta parte que mencionaba yo hace rato, con Russ Morgan, ¿verdad? Él más o menos en 28 en Detroit, Russ Morgan lo contrata, tenía la orquesta de Detroit, y él ahí empieza a tener esto. Russ Morgan le da oportunidades y empieza a hacer solos de trompeta. Él ya estudiaba afanosamente estas transcripciones de violín a trompeta. Y aquí sucede esa anécdota hermosa donde el director anuncia un día el número principal, era Stardust de Monty, que lo tocaba un violinista judío americano, pero al venir al teatro se accidenta en su automóvil, estaba en la delegación. Desde la delegación le habla a Russ Morgan y le dice: estoy detenido aquí, no voy a poder llegar. Y entonces el director dice: tenemos que suspender Stardust, que era el número principal, y dice: no sé qué vamos a hacer, a ver si no se nos vacía el teatro. Casi siempre tenían teatro lleno, pero empezaba a hacer esto por Rafael, los solos que hacía Rafael. Y entonces Jesús Salcedo, que era un violinista mexicano que también estaba en la orquesta, llega con el director y le dice: no suspende el número de Stardust. Y como era violinista enojado, el director le dice: ¿qué? ¿Tú lo vas a tocar? Y dice: no, yo no, pero el chavo de la trompeta sí. ¿Cómo el chavo de la trompeta? Eso no se puede tocar en trompeta. Pues escúchelo. Y mi tío Rafael, que en la familia por cariño le decían Rafles, le decía a mi papá: entonces, ¿qué pasó, Rafles? Dice: pues Pelón. Mi papá era calvo, ¿verdad? De cariño también le decía Pelón. Dice: pues Pelón, ya no me quitaron el número de Stardust. Ahí empezó, ¿no? Fue el primer paso hacia la cima de Rafael Méndez. La gente venía a verlo y empezaba a admirarlo por la manera, como diría Arturo Sandoval, el virtuosismo y la perfección que logró Rafael Méndez. Al día de hoy no hay nadie que lo haya podido lograr. Esa admiración era la que hacía que fueran a verlo, que llenaran. Había filas afuera del teatro, se quedaba la gente afuera, y decía mi tío Rafael: siempre que terminaba yo un concierto, ya cuando él era solista, dice, era un mismo escenario. Dice, pero yo me conmovía como el primer día, toda la gente de pie en el teatro, encore, 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 pidiendo una más, ¿verdad? Y ovacionándolo de pie, calurosamente, admirando al trompetista mexicano. Así es, don Luis. O sea, hay una serie de información, de anécdotas personales que don Luis Noval le plasma en esta publicación, pero ahora platican un poquito sobre el músico integral, porque Méndez no solo tocaba trompeta, también hacía composiciones y hacía transcripciones. O sea, insisto, era un músico integral, ¿no? ¿Qué le puedo decir al respecto a los jóvenes, a las nuevas generaciones, al respecto de este tema, don Luis? Sí, pues muchas gracias nuevamente por esta gran oportunidad. Y ciertamente, ¿no? Hablamos del gran intérprete, pero Rafael Méndez fue, yo creo que cerca del 20% de su producción fueron composiciones de él, y arregló toda la música que tocó. Fue un extraordinario arreglista, hasta la música clásica que tocó, como Danza Húngara número 5, Danza de los Comediantes, las danzas polovetzianas del Príncipe Igor de Borodin. En fin, toda esta música pues influyó, bien dice Raúl, el doctor Raúl Valdés, este músico universal. Porque, por ejemplo, mi padre, que era un gran músico mexicano que tocó con la orquesta de Luis Arcaraz, que llegó a ser la cuarta orquesta mejor del mundo, que tocó con Gonzalo Curiel, con Agustín Lara, que lo presentaban como el hombre orquesta. Pero bueno, mi padre decía que a él particularmente, de toda la obra de Rafael Méndez, le encantaba Scherzo en re menor. Si nosotros oímos Scherzo en re menor, realmente es una pieza atemporal. O sea, va a ser siempre el Scherzo en re menor. No tiene tiempo en el Concierto Universal de la Música. Y es una gama
de melodía, de armonía, de escala, de diferentes emociones, que por eso es pieza de examen profesional para trompetistas. Pero bueno, ahí tenemos sus jotas, que tienen un toque español precioso, ¿sí? Sus melodías con un corte mexicanísimo, como Pátzcuaro, como Nena, los arreglos a Jarabe Tapatío, a Jesucita en Chihuahua, a todas estas piezas fundamentales de la música mexicana. Entonces, sí, jóvenes tienen que estudiar mucho, porque no solo es tocar, no solo es soplar la trompeta, ¿verdad? Tienen que educar su oído, su corazón, yo diría, para ser esos músicos universales que tanta falta hacen en el mundo de la música y que son tan importantes. La composición es algo que hay que nutrirse también, revisar muchos métodos, estudiar mucho música y por supuesto ensayar como ejecutantes. Decía mi tío Rafael, escalas, escalas y más escalas. Toca hasta que te corran los vecinos, hasta que le llamen a la policía, ¿verdad? Rafael Méndez fue un gran estudioso y tiene en esta área de la composición, pues basta ver su obra, ¿verdad? La Zamba Gitana, y era un espectáculo total. Cuando tú lo veías en escena era maravilloso, porque muchas veces dirigía la orquesta con la misma trompeta o con la otra mano y bailaba. Era el espectáculo total en escena. Pero sí, un gran compositor, un extraordinario arreglista, pródigo maestro y único intérprete. El virtuosismo y perfección que desarrolló Rafael Méndez al día de hoy, y me dijo Arturo Sandoval y otros músicos, nadie va a llegar a donde llegó Rafael Méndez. ¿Sí? Todavía estamos descubriendo, decía Juan Manuel Arpero, gran amigo, el último alumno de Rafael Méndez, decía, todavía estamos tratando de descubrir los códices ocultos que permitieron que Rafael Méndez llegara a donde llegó. Claro. Doctor, finalmente, como persona y ejemplo para las nuevas generaciones, ¿cómo podríamos señalar al gran maestro Rafael Méndez? Sí, muy buena pregunta también, de verdad. Una cosa que en su sabiduría Maximino Méndez le decía a Rafael: no importa a dónde llegues, qué tan alto puedas arribar, nunca te olvides de tu origen. Y no olvides que a la vuelta de la esquina está el que te va a destronar. Entonces, yo creo que tener siempre los pies puestos sobre la tierra, corazón humilde, decía mi tío Rafael. Decía, es muy difícil tener corazón humilde. Dice, pero ¿cuándo podemos regresar a esa humildad? Cuando recordamos nuestro origen, cuando recordamos que no somos nada, porque él decía, el don que Dios me dio. Él era un creyente y así decía, el don que Dios me dio, ¿verdad? Que no es un privilegio, sino una altísima responsabilidad. Yo un día, a mis 7 añitos, fuimos a casa de los abuelos, mi papá me llevaba a la primaria, y pues yo entré y pues eran las 7:15 de la mañana, y mi tío Rafael estaba ensayando ahí en la sala de la casa de los abuelos, estaba tocando, ¿verdad? Escalas, escalas y más escalas. Y yo así le jalé el pantalón, ¿verdad? Lo interrumpí y me lo quedé viendo, que era un amor, mi tío Rafael, con una gracia, una sonrisa siempre en su rostro. Y le dije, tío, ¿por qué tienes que estudiar si tú ya eres el mejor trompetista del mundo? Y sonriendo me dijo, por eso, hijo, tengo que estudiar. Porque si yo no ensayo todos los días, dice, mira, hasta el día que me casé, estudié. Dice, porque tengo que estudiar todos los días, porque si no va a llegar alguien y va a querer ocupar mi lugar. Por eso tengo que estudiar siempre, todos los días. Entonces, no olvidar su origen, también la familia, ¿verdad? Porque en este orden que hablábamos de la sabiduría de Maximino Méndez, recordemos que él en los accidentes que tuvo, que también forjaron su carácter, vamos, en 1932, él tiene el accidente de labio, y por su alta responsabilidad, pues sale a tocar con el labio roto, ahí le hicieron
un pequeño arreglo para poder salir del paso, pero se le complicó, desarrolló fibrosis y bueno, es muy largo, pero el punto es de que terminó viniendo a México porque él tenía miedo de perder el sonido Rafael Méndez, que ya empezaba a quedar establecido. Es como un cantante, ¿verdad? Si le operan las cuerdas vocales, va a cambiar su voz. Él tenía este miedo y con esa sabiduría propia de Maximino, él le dijo: yo te voy a curar, pero tienes que hacer todo lo que yo te diga. Pero bueno, después de un mes, Rafael ya se quería regresar a Estados Unidos, tenía compromisos que cumplir, y le dijo mi abuelo: no estás listo, aquí te espero de regreso. Y después de un mes de estar en Estados Unidos, donde se le infectó de vuelta la herida, pues regresa a México, ¿verdad? Y el abuelo, con esa sabiduría que le caracterizaba, le dijo: ¿vas a hacer lo que yo te diga? Si no, regrésate. No, sí voy a hacer. El tiempo que sea necesario, sí, el tiempo que sea necesario. Porque dice mi tío Rafael que él veía, y la última infección, decía, parecía que yo tenía una tercera fosa nasal, porque era el labio superior el que tenía lastimado. Entonces estuvo 2 meses y medio, 3 meses aquí en México, y mi abuelo, con esa sabiduría, ¿verdad? No vas a tocar, solamente vas a cuidarte. Después de un tiempo dijo: parece que ya está cicatrizado, pero por dentro no está bien. El músculo buccinador de los labios, bueno, sabía hasta anatomía el abuelo. Y ya hasta después, en los últimos 20 días, empezó a permitirle hacer algunos ejercicios solo con la boquilla y a sacar sonidos. Y decía: ¿quieres tocar alto? Primero domina los graves. ¿Quieres dominar los graves? Entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Por eso digo que sin la sabiduría y la guía de su más dilecto maestro, su padre, Maximino Méndez Gutiérrez, él no hubiera llegado a donde llegó. Entonces, este regreso a su raíz, a su terruño, a la familia, también lo hacía que permaneciera en una posición donde no perdiera el piso, ¿verdad? Esta parte también es muy, muy importante. Muy bien, don Luis. No, pues creo que es un preámbulo a lo que va a ser esta presentación, todo lo que usted nos comenta. Y insisto, el final, decir como dice la publicación, Rafael Méndez, un mexicano ejemplar. Le damos las gracias, don Luis. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y acá lo esperamos. Gracias. Un abrazo fraternal a todos. Mi más grande, a nombre de la gran familia Méndez, nuestro agradecimiento. Los veo pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.